Sean todos bienvenidos a Chavarrosa. En esta ocasión, Memnoch el Diablo, las 13 revelaciones de la evolución física y el origen del alma. Primero que nada, una introducción. Memnoch el Diablo es un libro escrito por la autora Anne Rice, quien, lamentable y dolorosamente, falleció en diciembre del año pasado. Este es el quinto libro de su saga, Las Crónicas Vampíricas, pero es muy independiente de los demás títulos. En este, el protagonista es Lestat el vampiro, quien se enfrenta a un poderoso y misterioso ser que proclama ser nada menos que el diablo, el ángel caído. Sí, aquel de la religión judio-cristiana. Por cierto, les recomiendo mucho que vayan a escuchar la entrega número 9 del podcast de Chamagoso aquí mismo en Chavarrosa o en cualquiera de sus plataformas disponibles, en el que también se discute acerca de este enigmático personaje, quien no es como nos contaron. Ahora, hago paréntesis para aclarar que esta es la visión de la autora, una visión que a mi parecer es increíble, alucinante e ingeniosa. La perfecta conciliación entre ciencia y religión. Memnoch deja claro desde el principio no ser malvado ni mucho menos, sino todo lo contrario, y que necesita a Lestat como su lugarteniente, su mano derecha, ya que está ganando la batalla contra Dios, quien es su adversario, mas no su enemigo. Lestat muestra desconfianza al principio, pues supuso que Memnoch no tenía más intenciones que arrastrarlo directamente al infierno por las miles de muertes que ha causado bebiendo la sangre de seres humanos por más de 200 años. Pero, sintiéndose fuera de peligro, decide escuchar la historia que Memnoch tiene que contar, para que Lestat pueda tomar una decisión, la misma historia que en esta ocasión les relataré. Cómo comenzó todo, la historia de la creación y por supuesto las 13 revelaciones de la evolución física y el origen del alma. Los personajes. Primero tenemos a Lestat, quien es uno de los vampiros más poderosos que existen, de quien encontrarán descripciones más completas y aventuras profundas en cualquiera de las otras crónicas vampíricas. Después, tenemos la apariencia de Memnoch, que son 3 en realidad. Él explica que los ángeles son invisibles por naturaleza, es decir, que son inmateriales en el sentido de la materia del mundo físico. Obtiene materia de diversas fuentes para crearse un cuerpo completo y funcional, del que después se deshace al volverse intangible de nuevo. Su primera forma es el cuerpo siniestro y diabólico que todos imaginamos. Las alas negras, patas de macho cabrío, cuernos. Dicha forma fue indicada por Dios como la apropiada para estar en la tierra, como una penitencia. Después tenemos la forma del hombre corriente, un hombre ni muy alto ni muy bajo, con facciones demasiado regulares, nada fuera de lo común, ningún desperfecto o atractivo evidente, en resumen, un hombre corriente, la forma que más prefiere, pues pasa desapercibido en la tierra. Finalmente, su aspecto natural, que no es un cuerpo prestado ni tampoco totalmente artificial, es su cuerpo cuando está rodeado y saturado de materia. En otras palabras, es el resultado lógico una vez que su esencia obtuvo los materiales que necesita para formarse un cuerpo. Este último es con el que relata todo a Lestat. Empecemos. Memnoch desconoce la procedencia de Dios. No sabe el cómo ni el por qué existe, pero sostiene un punto de vista muy interesante, y es que ni siquiera Dios mismo lo sabe. Piensa que ese fue precisamente el motivo por el que Dios creó el universo físico. Tal vez piensa que observando la evolución del universo conseguirá averiguar sus propios orígenes. Ha puesto en marcha un gigantesco jardín salvaje, un experimento descomunal para comprobar si al final de los tiempos aparece otro ser como él. Dios es antropomórfico, pero no es material, es decir, Dios posee 2 piernas, 2 brazos y una cabeza, pero él es energía. Los primeros seres que creó fueron los ángeles, después Dios creó la materia y el tiempo. Memnoch piensa que Dios no prevé las consecuencias de sus actos. Él creó la materia quizás al descubrir lo que era mientras la estaba creando. Los ángeles contemplaron el nacimiento del universo y vieron cómo se ponía todo en marcha, un espectáculo impresionante que cambió todo. Antes de la vida ya existían las montañas, las lluvias, los volcanes en erupción y los mares. Después surgieron lo que Memnoch denomina las 13 revelaciones, llamadas así porque se les reveló a los ángeles, quienes fueron los observadores de Dios. Primera revelación. Consistió en el cambio de moléculas inorgánicas a moléculas orgánicas, de la roca a unas diminutas moléculas vivas, por decirlo así. Fue en unos manantiales de las montañas cálidos, llenos de gases de los hornos de la Tierra, donde se iniciaron esos procesos, donde aparecieron las primeras moléculas orgánicas. Un clamor se elevó hasta el cielo. «Señor, fijaos en lo que ha creado la materia», exclamaron los ángeles. Dios les sonrió y les dijo: «Por favor, observen atentamente». De pronto se originó la segunda revelación. Unas moléculas comenzaron a organizarse en 3 formas diferentes de materia: células, enzimas y genes.
No bien había aparecido la forma unicelular de una de esas cosas cuando empezaron a surgir unas formas multicelulares y se hizo evidente que una chispa de vida animaba a esos organismos. Podían ver esa chispa, una minúscula evidencia de la esencia de la vida que los ángeles poseían con creces. En general, en el mundo se producían constantemente nuevos y extraordinarios descubrimientos. Hubo himnos de alabanza que se elevaban a los cielos. Los ángeles empezaron a dispersarse por todo el mundo para observarlo. Unos preferían las montañas, otros los valles profundos, algunos los ríos y los lagos, otros los verdes y umbrosos bosques. Así llegó la tercera revelación: la muerte y descomposición de los organismos vivos. Tan pronto como los ángeles percibieron una chispa de vida en esos organismos de plantas multicelulares, empezaron a notar la muerte de esa misma chispa en cuanto un organismo devoraba a otro o se apoderaba de él y le arrebataba la comida. En suma, presenciaron cómo esos organismos se multiplicaban y destruían. Al contemplar los movimientos precisos y deliberados de esos nuevos organismos, distintos a los de las plantas que parecían disponer de un margen de acción más amplio, comprendieron que la chispa de vida que los animaba era muy parecida a la vida que palpitaba en los ángeles. ¿Qué les ocurría? ¿Qué proceso experimentaban esos seres, esos pequeños animales y plantas? Pues que morían. Nacían, vivían y morían, y empezaban a descomponerse. A Menoch esto no solo le horrorizó, sino que supuso que se trataba de un error. Se presentó ante Dios y le espetó: esos minúsculos seres dejan de vivir, la chispa que les anima se extingue, lo cual no es tu caso ni el nuestro, y sus restos se pudren. No fue el único ángel que protestó ante Dios. Interpretó la muerte y descomposición de los seres vivos como un castigo. Dios dijo que todo formaba parte de un plan. Observad y comprobaréis que esencialmente no ocurre nada nuevo, sino que todo se limita a un intercambio de energía y materia, dijo Dios. ¿Pero y la chispa?, preguntó Menoch. Dios los tranquilizó a todos asegurando que no tenían nada que temer. La cuarta revelación. Esta fue el color, y arrancó con la creación de las flores, la aparición de un nuevo método de unión extraño y sin duda muy hermoso entre organismos vivos. Las flores presentaban una profusión de colores que jamás había existido en la naturaleza, excepto en el arco iris. Unos colores que existían en el cielo y solo a él atribuían, pero que por lo visto podían desarrollarse en ese gran laboratorio que llamaban tierra. La exquisita belleza de las flores dejó a todos extasiados, y al contemplar sus múltiples especies formadas por infinidad de tipos de pétalos, tallos y hojas, elevaron unos himnos de alabanza al Señor más melodiosos y profundos que nunca. Esa música, no obstante, contenía un matiz sombrío, por decirlo así, el cual expresaba las dudas y los recelos que les produjo la revelación de la muerte y la descomposición. Con la creación de las flores, ese elemento sombrío cobró mayor intensidad en sus cánticos y exclamaciones de asombro y gratitud, pues cuando las flores perecían, cuando perdían sus pétalos, cuando caían a la tierra, lo sentían como una pérdida irreparable. La chispa de vida emanaba con fuerza de las flores, los grandes árboles y las plantas que proliferaban por doquier. Quinta revelación. Esta fue la de la encefalización. Hacía tiempo que los animales se habían diferenciado en el agua de las plantas, y ahora esas criaturas gelatinosas empezaban a adquirir un sistema nervioso y un esqueleto, lo cual dio paso a la encefalización, es decir, empezaron a desarrollar una cabeza. Los procesos intelectuales de los organismos en permanente evolución se centraban en esa parte del cuerpo. La clave radicaba en los ojos. Los ángeles poseían ojos, los cuales formaban parte de su cerebro. La vista guiaba sus movimientos, sus respuestas y la búsqueda del saber más que ningún otro sentido. Sexta revelación. Aquellas criaturas dotadas de patas y cabeza que presentaban todo tipo de extrañas formas y estructuras, tenían rostro, un rostro como el de los ángeles. El antropoide más simple poseía 2 ojos, una nariz y una boca. Un rostro como el mío, pensó Menoch. Primero había aparecido la cabeza y ahora el rostro, la expresión de una mente inteligente. Menoch se sintió desconcertado y aterrado. Preguntó a Dios si aquello era obra de su voluntad. Dijo: ¿dónde va a terminar esto? ¿Qué clase de criaturas son? La chispa que les anima se vuelve cada vez más potente, más resistente y tarda más en extinguirse. Presta atención. Algunos ángeles se escandalizaron al oírlo increpar a Dios de esta forma. Le dijeron que tuviera cuidado con sus palabras, que evidentemente había un gran parecido entre ellos, los excelsos hijos de Dios, y las criaturas de la tierra.
La cabeza, sí, el rostro, sí, todo parece indicarlo, pero ¿cómo se atrevía a criticar el plan de Dios? Pero Menoch no se resignaba, y Dios le dijo: tú ves más allá que otros ángeles, piensas en el futuro, un concepto que ellos apenas imaginan. Son como espejos que reflejan la magnificencia de cada paso que doy, mientras que tú recelas de mi plan, desconfías de mí. Sus palabras lo llenaron de tristeza. Desconfías de mí. Esa frase lo desconcertó, pues no había interpretado sus temores como una falta de confianza en Dios. Séptima revelación. Esta consistió en que los animales surgieron del mar, penetraban en los bosques que cubrían la tierra y aprendieron a habitar en ellos. Nacieron así los reptiles, los cuales se convirtieron en grandes lagartos, unos monstruos de tal tamaño que ni siquiera la fuerza de todos los ángeles habrían podido detenerlos. Esos seres poseían una cabeza y un rostro, y no solo nadaban con unas patas semejantes a las piernas de los ángeles, sino que caminaban sobre ellos. Algunos caminaban sobre 2 patas en lugar de 4, sosteniendo contra su pecho 2 diminutas patas similares. Memnoch observó este acontecimiento como quien observa la propagación de un incendio. Aparecieron insectos de toda clase. Algunos volaban de una forma distinta y monstruosa comparada con la de los ángeles. El mundo estaba plagado de unas nuevas especies de seres vivos, móviles y hambrientos que se devoraban entre sí. Como siempre había sucedido con organismos vivos, claro, pero ahora las matanzas eran más espectaculares, y se producían aparatosas escaramuzas entre los lagartos que se despedazaban unos a otros, y las grandes aves reptiles se deslizaban sigilosamente para apoderarse de animales más pequeños y llevarlos a sus nidos. La forma de reproducción también empezó a cambiar. Algunas criaturas nacían de unos huevos que ponían las hembras. Memnoch estudió estos fenómenos durante millones de años. De vez en cuando los comentaba con Dios en el cielo, y sus preguntas seguían incomodando a todos. Se produjeron grandes discusiones. ¿Acaso no debían cuestionarse nada de lo que veían? Fijaos, la chispa de la vida estalla violentamente y derrama su calor cuando el gigantesco lagarto muere. Pero cuando la desesperación de Menoch era insostenible, Dios lo envolvía con luz y amor para calmar sus dudas. Le decía: observa el plan de forma más detenida, solo te fijas en una parte. No se desperdicia nada en el universo. Los restos putrefactos de un organismo se convierten en alimento para otros. El intercambio consiste en matar y devorar, digerir y excretar. Tan sencillo como eso. Menoch contestó: cuando estoy contigo lo entiendo y veo la belleza de lo que has creado. Pero cuando bajo a la tierra, cuando me tumbo en la hierba y observo lo que me rodea, lo percibo de manera diferente. Eres mi ángel y mi observador. Deberás superar esa contradicción, contestó Dios. Cuando Menoch volvió a la tierra, presenció cómo se produjo la octava revelación de la evolución, la aparición de aves de sangre caliente dotadas de alas con plumas. Unas alas como las nuestras, exclamó Menoch. Primero descubrieron sus rostros en las cabezas de insectos, lagartos y otros monstruos, y ahora de pronto aparecían unas criaturas de sangre caliente mucho más frágiles y dotadas de alas, que volaban como las suyas. Se alzaban, extendían sus alas y se echaban a volar. Por una vez no fue el único en protestar enérgicamente. Miles de ángeles se quedaron estupefactos al comprobar que aquellas pequeñas criaturas nacidas de la materia poseían alas cubiertas de suaves plumas. El cielo se llenó de cánticos, exclamaciones y gritos de protesta. Los ángeles volaban detrás de las aves, imitándolas y siguiéndolas hasta sus nidos para ver cómo salían las crías de los huevos. Ya habían visto a otras criaturas nacer, crecer y alcanzar la madurez, pero nunca a unos seres tan parecidos como ellos. Dios convocó a todos los ángeles y les recriminó el no haber logrado superar sus temores y orgullo. El orgullo, según dijo, era lo que los hacía sufrir. Les molestaba el hecho de que unos seres tan pequeños, con unas cabezas y unos rostros minúsculos, poseyeran alas también. Finalmente les advirtió: este proceso continuará y veréis cosas que os asombrarán. Son mis ángeles, me pertenecen y debéis confiar en mí. La novena revelación fue muy dolorosa para todos los ángeles. A algunos les infundió horror, a otros pavor. Esta novena revelación hizo aflorar todas las emociones que se agitaban en sus corazones. Fue la aparición de los mamíferos en la tierra.
unos seres cuyos angustiosos gritos de dolor se elevaban al cielo, produciendo un sonido de sufrimiento y muerte como jamás habían oído. El horror que les inspiraba la muerte y descomposición de los seres vivos se multiplicó. La música que brotaba de la tierra se transformó. Lo único que podían hacer era cantar para expresar su temor y sufrimiento. Los cánticos se hicieron más complejos y adquirieron tonos más sombríos, pero la faz de Dios, la luz de Dios, permaneció inmutable ante este hecho. Llegó la 10ª revelación. La aparición de unos monos que caminaban en posición erecta. Era como si imitaran a Dios. Unos seres peludos, grotescos, dotados de 2 piernas y 2 brazos, a cuya imagen y semejanza habían sido creados los ángeles. Al menos estos no poseían alas. De hecho, las criaturas aladas no guardaban la menor semejanza con esos monstruos que se paseaban por la tierra, garrote en mano, brutales, salvajes, despedazando a sus enemigos con los dientes, golpeando, mordiendo y aniquilando a todo aquel que se les resistiera. La imagen de Dios y sus ángeles en una versión peluda y violenta con todo tipo de siniestros instrumentos. Estupefactos examinaron las manos de aquellos seres. ¿Tenían pulgares? Casi. Atónitos, Menoch y los demás los espiaron cuando se reunían. ¿Eran capaces de hablar? ¿De expresar sus pensamientos de forma audible y elocuente? Casi. ¿Qué era lo que se había propuesto Dios? ¿Qué le había llevado a hacer eso? ¿No se indignaría al contemplar el resultado de su obra? Pero la luz de Dios fluía eterna e incesante, como si los gritos de los simios moribundos no pudieran alcanzarlo, como si ningún testigo presenciara la muerte del mono despedazado por unos agresores más grandes y fuertes que él, ni observara el estallido de la chispa antes de que ésta se extinguiera definitivamente. Memnoch no lo aceptaba, era impensable. Se presentó ante Dios y él le dijo: Memnoch, yo mismo he creado a ese ser y no me siento ridiculizado por él. ¿A qué viene tanta indignación? Tranquilízate y goza de estos prodigios, y no vuelvas a molestarme. Los demás celebran y me informan sobre cada detalle de mi creación, y tú te atreves a interrogarme y acusarme. Basta, no estoy dispuesto a consentirlo. Memnoch se sintió humillado. La palabra acusarme lo asustó y lo hizo reflexionar. Y como sabrán, el nombre de Satanás significa en hebreo el acusador. Para él, el concepto de acusación resultaba totalmente nuevo, pero lo comprendió. Había reprochado a Dios el haberse equivocado, insistiendo en que el proceso evolutivo que experimentaba el mundo no podía ser lo que él se había propuesto en un principio. Dios le indicó sin rodeos que dejara de protestar y de importunarlo, y que examinara más detenidamente su obra. Tiempo después se dio la 11ª revelación. Los seres peludos llevaban a cabo un extraño ritual. De hecho, se comportaban siempre de una forma curiosa y compleja. ¿Pero esto? Para ir directamente al grano, los seres peludos enterraban a sus muertos. ¿Por qué lo hacían? Por muchos motivos. Ese ritual iba acompañado de una solidaridad que rara vez habían observado en otras especies. Los más fuertes cuidaban a los más débiles. Todo el grupo ayudaba y alimentaba a los enfermos e indefensos. Y por último, enterraban a sus muertos con flores, imagínense. Depositaban flores sobre la fosa. Esta 11ª revelación de la evolución significó que el hombre moderno había comenzado a existir. Caminaban por la tierra con un aspecto salvaje, las espaldas encorvadas, movimientos torpes, cubiertos de pelo como los monos, pero con un rostro muy parecido al de los ángeles. El hombre moderno conocía el significado del afecto como solo ellos lo habían conocido hasta entonces, los ángeles y Dios, que los había creado y prodigaba ese afecto a sus semejantes. El hombre moderno amaba las flores y lloraba y demostraba su dolor con flores cuando enterraban a sus muertos. Evidentemente es difícil no sentir empatía hacia Menoch debido a su historia. A pesar de que Dios sugería que Menoch permaneciera en el cielo y viera la tierra desde ahí, él expresaba que deseaba volver a los humanos, estar cerca de ellos y velar por ellos. Dios dijo: Tú eres mi ángel, Menoch, ve y obsérvalos, pero recuerda que todo cuanto veas ha sido creado y deseado por mí. Memnoch miró hacia abajo antes de abandonar el cielo, diciéndolo en sentido figurado obviamente, porque el cielo no se encuentra en la atmósfera de la tierra o en las estrellas. Pues bien, miró hacia abajo y vio el mundo lleno de ángeles que lo observaban fascinados, desde los valles hasta el mar, pero advirtió que algo en la atmósfera había cambiado. Un nuevo elemento, o quizás unas minúsculas partículas. No, era algo evidentemente distinto. Se dirigió a la Tierra de inmediato y los demás le confirmaron que ellos también habían notado la presencia de ese nuevo elemento, aunque no dependía del aire como los otros organismos vivos.
¿Cómo es posible?, preguntó. Presta atención, contestó el ángel Miguel. Escucha y lo oirás. Es algo invisible pero vivo, comentó el ángel Rafael. ¿Qué puede existir bajo el cielo que sea invisible y esté vivo salvo nosotros? Cientos de ángeles se congregaron para comentar esta novedad, para relatar su propia experiencia respecto a este nuevo elemento, esa nueva realidad invisible que los rodeaba, ajena a su presencia, pero que la sentía produciendo un sonido inaudible. «Estarás satisfecho», exclamó un ángel. «Has conseguido enojar a Dios con tus acusaciones y recelos y ha creado a otro ser que es invisible, pero que posee nuestros poderes. Ve ahora mismo a hablar con él y averigua si se ha propuesto deshacerse de nosotros para dejar que gobierne este nuevo ser invisible». «¿Pero cómo es posible?», preguntó Miguel. «Tranquilos, aquellas presencias no poseen nuestros poderes, son incapaces de hacerse visibles ante nosotros». Memnoch dijo a todos: Tenemos que averiguar de qué se trata. Es algo terrenal, que forma parte de la tierra, no es celestial. Se halla aquí junto a los bosques y las colinas». Todos estuvieron de acuerdo. Los ángeles conocían la composición de todo lo que componía la tierra. El humano puede tardar siglos en descifrar lo que es la cianobacteria o el nitrógeno, pero los ángeles lo sabían. Sin embargo, no comprendían lo que era ese nuevo ser, es decir, no reconocían su composición. Escucharon con atención. Notaron que era incorpóreo e invisible, sí, pero que poseía una permanencia, una individualidad, o mejor dicho, una multitud de ellas. Poco a poco percibieron un sonido en su ámbito de invisibilidad a través de sus oídos espirituales y se dieron cuenta de que esas individualidades estaban llorando. Los ángeles cantaron y extendieron sus brazos para consolar a esas extrañas presencias mientras atravesaban hábilmente la materia de la tierra con intención de descifrar el enigma. Después notaron la 12ª revelación. Esta consistió en que la hembra de la especie humana había empezado a asumir un aspecto distinto al del macho en un grado muy superior a cualquier otro ser antropoide. Se trataba de una hembra muy hermosa y seductora, sin pelo en el rostro, con los brazos y las piernas bien formados. Su talante trascendía las necesidades de la supervivencia. Era tan bella como las flores, como las alas de las aves. De la unión entre los peludos simios había surgido una hembra de piel suave y rostro radiante. Y a pesar de que ellas carecían de alas, se parecían a los ángeles. Y ciertamente Lestat notó que Memnoch tenía un físico que contenía la absoluta precisión y armonía de lo femenino. Finalmente llegamos a la 13ª revelación. Los machos se relacionaron con las hembras más hermosas, más gráciles y esbeltas, las de piel más suave y la voz más melodiosa. De este acto nacieron unos machos tan hermosos como las hembras. Presentaban aspectos muy diversos. Algunos tenían la piel clara y otros oscura. Los había de cabello pelirrojo, rubio, negro, castaño e incluso blanco. De ojos grises, marrones, verdes y azules. Los rasgos simiescos desaparecieron, los peludos rostros y el torpe caminar, y el macho brilló con la belleza de un ángel, al igual que la hembra su compañera. Allí estaban, el macho y la hembra, creados por él. Y, salvo por el hecho de que uno era macho y la otra hembra, habían sido creados a la imagen y semejanza de Dios y de sus ángeles. Imaginen lo que sintió Memnoch. Dios dividido en dos. Los ángeles divididos en dos. Al final Memnoch se dirigió al cielo atormentado por las dudas, las conjeturas y los recelos. Estaba furioso. Él aprendió lo que era la ira al escuchar los gritos de los mamíferos que sufrían, así como los alaridos y lamentos de las guerras entre las criaturas simiescas, mientras que la muerte y la descomposición de los organismos vivos le enseñó lo que era el temor. Todo lo que Dios había creado despertó en Memnoch unas emociones que lo confundían y angustiaban. Deseaba desesperadamente ir ante Dios e increparle. ¿Es eso lo que deseabas? ¿Dividir tu imagen en un macho y una hembra? La chispa de la vida estallará fuertemente cuando uno o la otra mueran. Es grotesco. ¿Qué te propones? Sentía gran indignación. Consideraba toda la situación un desastre total. Al estar con Dios, extendió los brazos y le rogó que razonara con él, que lo perdonara y que lo salvara con su prudencia y sabiduría. Pero no hubo respuesta. Desesperado, empezó a llorar. «Mirad», dijo a los demás ángeles, «lloro como ellos», aunque claro, sus lágrimas eran inmateriales. Pero después de unos momentos comprendió que no era el único que estaba llorando. Se volvió a ver a sus compañeros, que mostraban una expresión absorta e intrigada. «¿Quién de vosotros está llorando?», preguntó. De súbito todos lo comprendieron. Escucharon atentamente.
De la tierra brotaban las voces de los espíritus invisibles, las misteriosas individualidades. Eran ellos los que estaban llorando. Su llanto alcanzó el cielo mientras la luz de Dios seguía brillando eternamente sin que nada cambiara en él. Observemos lo que sucede, dijo Rafael, tal como nos ha ordenado Dios. Sí, quiero comprobar de qué se trata, contestó Menoch. Todos descendieron a la tierra. Los lamentos humanos se confundían con el llanto de las presencias invisibles. Todos se acercaron a un pequeño grupo de seres humanos de piel suave y muy hermosos que se encontraban en un campamento. En medio de estos yacía un joven agonizante presa de violentas convulsiones sobre un lecho de hierbas y flores que habían confeccionado sus compañeros. Tenía mucha fiebre debido a la mordedura de un insecto mortal. Todo parte del ciclo que describía Dios. El llanto de los seres invisibles rodeaba a la víctima, mientras los lamentos de los seres humanos se hacían más intensos y alcanzaban un nivel insoportable. Memnoch lloró de nuevo. De pronto vieron a los espíritus que lloraban y gemían. Por primera vez los contemplaron con sus propios ojos. Estaban formando grupos, se dispersaban e iban y venían con movimientos torpes. Presentaban una forma que recordaba vagamente la de los seres humanos. Indefensos, confundidos, perdidos, desorientados, se deslizaban por la atmósfera con los brazos extendidos hacia el joven que agonizaba. Al cabo de unos instantes, este expiró, y supongo que saben qué sucedió. Cuando el joven expiró, la chispa de la vida no se extinguió, como siempre, sino que se convirtió en un espíritu que adquirió la forma humana del difunto y se unió al resto de los espíritus que habían acudido para llevárselo. La atmósfera estaba invadida por estos espíritus. Tras haberlos visto, tras haber detectado su tenue silueta y sus persistentes voces, jamás dejaron de verlos. Estaban alrededor de la tierra, algunos con gemidos de tristeza y otros de rabia. Eran los espíritus de los muertos humanos, es decir, unas almas creadas a partir de la materia, unas almas creadas a imagen y semejanza de Dios. Ese fue el origen del alma. Habían brotado unas almas humanas de esos seres. Estaban intactas y vivas, suspendidas sobre los cuerpos materiales de los humanos de cuya tribu provenían. No podían ver a los ángeles, tampoco alcanzaban a ver el cielo. Solo veían a quienes los habían sepultado, a quienes los habían amado en vida. Su progenie, los cuales arrojaban un puñado de tierra sobre sus cadáveres antes de enterrarlos, en unas sepulturas que contenían los ornamentos que les habían pertenecido en vida. Mientras que los humanos intuían su presencia, sospechaban que sus antepasados se hallaban presentes todavía, pero en forma espiritual, y creían en ellos. Pero, ¿Dios sabía este hecho? ¿Cómo podría no saberlo? Todos sus ángeles fueron al cielo a informarle. Él se mostró muy sorprendido, como si no lo hubiera esperado. Su luz parecía intensificarse y disminuir por momentos, hacerse más brillante y oscurecerse, como si aquella fuera la noticia más maravillosa que hubiera oído jamás. Por el momento aquí termina la primera parte de la historia de Menoch. Espero que la hayan disfrutado y comenten si les gustaría escuchar otras partes del relato, incluyendo el juicio de Dios y la caída de Menoch. Compartan el video si les parece interesante y antes de irme daré lectura de un poema del esposo de la autora que va relacionado con la visión de Anne. Se titula Lo que Dios no había previsto, de Stan Rice. Duerme bien, llora bien. Ve al pozo profundo tan a menudo como puedas. Trae agua, cristalina y reluciente. Dios no había previsto que la conciencia se desarrollara de forma tan perfecta. Pues bien, dile que nuestro cubo se ha colmado y que puede irse al diablo.